una monja mística y escritora del siglo XVI, a la que hoy en día quizás consideraríamos una influencer. Una conocida firma de lujo que en la actualidad es una de las casas históricas de la moda francesa, cuya propiedad sigue en las manos de la misma familia que la fundó. Una reina destronada calificada como sanguijuela y azote de los franceses y acusada de conspirar contra todo un país. Y un pintor que no tuvo que esperar a estar muerto para que su nombre fuera reconocido y su obra valorada y sobre todo cotizada. Sobre todo esto hablaré hoy porque traigo una serie de lecturas que se desmarcan un poco de mi tónica habitual, puede que de la vuestra también, pero que no por eso dejan de proporcionarnos información interesante, curiosa y de la que quizás podamos hasta aprender algo. Si os quedáis, os lo cuento. Bienvenidos a Palabra de Lector. Teresa Sánchez Cepeda Dávila y Ahumada, quizás más conocida como Santa Teresa de Jesús, monja mística y escritora, nació en Ávila en 1515 y con 16 años es ingresada por petición propia en un convento. 6 años después toma el hábito de las carmelitas. Teresa, que durante unos años sufre graves problemas de salud, adopta el método de oración conocido como recogimiento y comienza a tener visiones, experiencias místicas y éxtasis. Durante los siguientes años conjuga la oración y el recogimiento con una actividad frenética con el propósito de conseguir reformar los estatutos de la Orden del Carmelo, llegando a fundar las Carmelitas Descalzas y abriendo más de 16 conventos por toda España. Su inquietud, su capacidad de emprendimiento, su liderazgo, su influencia, no solo en la iglesia, sino en la sociedad, su capacidad de inspirar a otras mujeres, sus viajes, sus negociaciones y, en definitiva, la huella que dejó a través de su voz, su presencia y su escritura, la convierten en una especie de personaje histórico digno de conocer. De Teresa de Jesús se ha escrito muchísimo, pero también ella escribió sobre sí misma y dejó varias obras y sobre todo muchísimas cartas que permitieron conocer su labor. Entre ellas está este libro que tengo aquí, Libro de la Vida, donde nos revelará de su propio puño un viaje de autoconocimiento. Yo tengo este libro empezado hace bastante tiempo, lo voy leyendo poco a poco y siempre encuentro alguna curiosidad entre sus páginas. Este libro, pese a no ser una biografía propiamente dicha, sí es considerado como la autobiografía de Santa Teresa. Aquí la autora hace un trabajo introspectivo a fin de detectar cuál es el sentido de la vida e interpretarlo. Según ella dice, aquí da cuenta de su vida y deja entera noticia de su persona. Narra para ello algunos episodios de su vida, pero es bastante selectiva. No lo cuenta todo, sino que da importancia a aquello que es más espiritual, y no tanto a otros acontecimientos externos. Aquí nos hablará de su infancia y de su búsqueda de Dios, de cuando es ya monja en la Encarnación y de sus enfermedades y de sus experiencias místicas. Lo curioso de estas experiencias místicas es que ella no se prepara personalmente para llegar a ellas, sino que eran una especie de fenómenos que le llegaban de sopetón. Aquí hay también un tratado sobre la oración y también nos habla de sus inquietudes reformadoras y fundacionales. A ver, yo no os voy a engañar, personalmente no me resulta una lectura muy fluida, por eso yo la voy leyendo muy poco a poco. Y no porque sea complicada de leer, porque está narrada con un estilo bastante accesible, sino porque en realidad aquí se mezcla relato y doctrina. Aquí hay muchos capítulos centrados en la oración, hay muchos capítulos donde prima el contenido teológico. Además, esto nace de sus reflexiones personales, y aunque sí que tiene cierta estructura como libro, es verdad que no sigue un hilo ordenado. Pero bueno, como digo, yo me tomo la licencia de leerla a mi manera, es decir, poco a poco, no la leo a diario para nada, y de ahí que lleve tanto tiempo con ella. Además, también me permito la licencia de saltarme párrafos si lo que estoy leyendo me está resultando demasiado denso, pero como digo, sí que en esta lectura encontramos partes bastante interesantes. Y en general, no deja de ser una experiencia muy curiosa conocer a Teresa de Jesús a través de sus reflexiones. Este libro fue escrito cuando ella tenía 47 años. Como autobiografía puede ser incompleta porque ella vivió unos 17 años más. Y este fue su primer libro, el más extenso y quizás el más personal. Este libro en principio no fue escrito para el gran público, es decir, no tiene por naturaleza una finalidad didáctica, ejemplarizante, aunque luego es verdad que sí lo usaría como un estandarte, sino que ella lo escribió por petición de su confesor, por lo que se entiende
que aquí abre su alma. ¿Y qué me ha llevado a mí o qué me produce curiosidad a mí de este tipo de lectura? Bueno, pues más allá de consideraciones religiosas, y también hay que tener en cuenta en el contexto en el que fue escrito, en un momento donde la religión tenía mucho peso sobre el día a día de las personas, y por eso quizás es a través de la religión, de la fe, que alguien podía llevar a cabo reformas y cambios en la sociedad, como lo hizo Teresa de Jesús. Por lo que compartamos o no su fe, no cabe duda de que Teresa de Jesús, además de una mujer con profundidad espiritual, fue una mujer muy capaz, muy organizada, muy inteligente, lectora y escritora, que supo abordar la reforma de la Iglesia desde dentro, que fue también denunciada varias veces por la Inquisición, porque es de entender lo complicado que debió ser para una mujer cualquier actividad de esta índole. Pero mira, al final logró ser canonizada y consiguió ser la primera mujer doctora de la Iglesia. Es decir, que su conocimiento y sabiduría llega a ser considerado como un modelo a seguir. Pablo Diego José Francisco de Paula, Juan Nepomuceno María de los Remedios, Cipriano de la Santísima Trinidad, mártir Patricio Clito Ruiz y Picasso, más conocido como Pablo Picasso, pintó su primer cuadro, este de aquí, con 9 años en la tapa de una caja de puros y con tan solo 13 años montó su primera exposición. Fue muy prolífico, de hecho entró en el libro Guinness de los Récords justo por eso. En su trabajo se calcula que el artista creó más de 13.500 pinturas, 100.000 impresiones, 34.000 ilustraciones, 300 esculturas y un gran número de piezas de cerámica, además de escribir poesía y teatro. Su cuadro, El Sueño, llegó a ser el cuadro vendido más caro del mundo. Se vendió por más de 100 millones de euros. Aunque, como he podido conocer después, la casa de subastas Christie's vendió Las Mujeres de Argel por 179 millones de dólares. Curiosamente, aunque durante el siglo XX Picasso fue el pintor cuyos cuadros más han sido robados, él mismo fue en su día sospechoso de robar la Gioconda del Louvre en 1911. Todos estos datos nos dan a entender que Picasso, además de un gran artista que dejó un montón de obra a sus espaldas, fue también un hombre fuera de lo común. Por eso nos podemos preguntar quién fue Picasso más allá del artista, qué vida llevó, de qué se nutrió, quiénes fueron sus referentes, qué intereses tenía, cómo se posicionó políticamente, qué relación mantuvo con su familia, cómo llegó a ser tan valorado, cotizado y deseado en vida, y cómo vivió él mismo esa fama. Bueno, pues para saciar esa curiosidad yo leí hace ya muchos años este libro que tengo aquí, por el cual me soléis preguntar bastante porque suele estar muy presente en el fondo de muchos de los vídeos que he publicado. Se llama Pablo Ruiz Picasso, Retratos de Familia, y está escrito por uno de sus nietos, Olivier Whitmayer Picasso. Aquí, además de un repaso detalladísimo por la vida del pintor, por su obra y por sus etapas, se dedican capítulos completos a tratar la relación de Picasso con sus mujeres, con sus hijos, con el dinero, con la política, con la enfermedad, incluso con la muerte. Además, este relato está completado con una serie de fotografías familiares que resultan bastante interesantes. Yo recuerdo haber leído este libro hace muchísimos años ya, son más de 500 páginas y recuerdo haberlo leído como si fuera un culebrón. Y sobre todo me pareció interesantísimo cuando llegué al punto donde se explica la herencia. Y es que al fallecer Picasso con 91 años ya pintaba que la herencia iba a ser un follón. Más aún cuando él ni siquiera dejó un testamento y cuando era considerado el pintor más rico de la historia de la humanidad. Y por ende su herencia sería una de las más cuantiosas que jamás haya recibido nunca la familia de un pintor. Cuando Picasso se apaga el 8 de abril de 1973, nadie sospecha que deja la mayor herencia que jamás pintor alguno haya podido acumular. Solo Jacqueline, su viuda, conoce el número incalculable de sus obras, o más bien solo ella sabe que es realmente incalculable. Además de dinero, casas, estudios, cajas blindadas en bancos, Picasso atesoró también muchas de sus propias obras. Incluso fue recomprando varias de ellas que ya ni siquiera le pertenecían. Obras que ya entonces, cuando él las compró, ya estaban cotizadas por un alto valor. Por eso, tras su muerte, los inventarios fueron interminables. Se enumeró y se emitió una valoración estimada a todo lo que había. Se tuvo que calcular la dación, es decir, el pago de los derechos de sucesión al Estado a través de la entrega de obras de arte. Se creó una indivisión por parte de los herederos, es decir, una especie de propiedad colectiva, no solo para velar por los intereses del patrimonio, sino por los derechos de propiedad intelectual y de la propia marca Picasso.
Y arreglar todo esto supuso muchas reuniones, muchos abogados y muchos años. Desde el principio los herederos se rinden a la evidencia de que para gestionar todo esto es necesaria una administración judicial. En fin, esto me pareció, como digo, muy interesante. También todo lo demás que encontré durante esta lectura. Yo guardo muy buen recuerdo de cuando leí este libro, pero como digo, lo leí hace muchísimos años ya. Dudo que sea fácil ahora mismo encontrar esta edición. Pero vamos, que si os interesa biografías y libros sobre Picasso, hay muchísimos y seguramente tan interesantes o incluso más que este. ¿Veis este bolso de aquí? Es el Birkin de Hermès. Dicen que da igual quién seas ni cuánto dinero tengas, que solo pueden acceder a estos bolsos los verdaderos incondicionales de la marca. Al parecer no es tan fácil como entrar en una tienda con el dinero en mano y salir con el bolso, porque se dice y se comenta que además de dinero, lo más importante es tener un buen historial de compra en la marca. Y antes de llegar a comprar este bolso, debes haberte gastado mucho dinero en otros productos de la firma. Y además de tener que cumplir este primer requisito, nadie te libra de tener que apuntarte en una lista de espera que va desde los 9 meses hasta los 2 años de espera. Y aunque el cliente que va a comprar este bolso enumera los detalles que quiere que tenga su producto, en una especie de lista de deseos, es el personal de la tienda quien acaba ofreciendo al cliente el bolso que ellos consideran. Por lo que otro de los puntos importantes en este complicado proceso de compra es mantener unas buenas relaciones con tu vendedor, porque para Hermès la relación cliente-vendedor es fundamental, y de ahí que sea imposible comprar uno de estos bolsos por internet, a no ser otra opción que sea comprarlo de segunda mano, y con eso te saltas todo este complicado proceso. Pero es tan alta la demanda que incluso de segunda mano un bolso de Hermès puede alcanzar precios superiores a uno nuevo. ¿Y cómo llega una marca a ser tan deseada y exclusiva y poder permitirse estos excéntricos procesos de compra? Bueno, pues esto no surge de la nada, porque detrás de todo esto hay una historia, hay una familia y hay una tradición que se remonta a 1837 y ahora parte de sus entresijos han visto la luz gracias a este libro de Frédéric Lafont, quien nos entretiene con anécdotas y declaraciones de familiares y empleados de cómo es Hermès por dentro. Y quizás así podamos llegar a entender por qué en la actualidad es como es. Quizás no es un libro que realmente nos vaya a aportar información muy importante, pero independientemente de que seáis más o menos fashionistas, podéis encontrar aquí por lo menos una historia curiosa, la de una firma familiar bastante peculiar. Porque no en vano, Hermès es la única gran maison de la moda francesa que continúa en manos de la familia que la fundó, manteniendo así su independencia en un mundo que está ya controlado por grandes holdings empresariales. Este libro está dividido en pequeños capítulos y en cada uno de ellos el autor se centra en un aspecto del funcionamiento de la marca, o de su organización, o de alguna anécdota concreta. Obviamente a él le han abierto las puertas de Hermès y ha tenido acceso a información que quizás hasta ahora no haya sido compartida. Y con lo que le han contado, él ha creado una especie de biografía novelada de una firma. Por lo tanto, lo que quiero decir es que lo que aquí aparece tiene el beneplácito de Hermès, y por lo tanto de su familia. Por lo tanto, lo que encontramos puede resultar interesante, pero desde luego no es tan jugoso como podría ser una biografía no autorizada con un enfoque mucho más crítico. Eso sí, estéticamente es un libro muy cuidado, la cubierta está texturizada, se ve que es de calidad y por lo tanto se ve que va acorde con la propia firma. Pero sinceramente creo que tampoco es un libro que nos aporte demasiado. Aún así es curioso, es fácil de leer, no está mal escrito y si os interesa saber qué hay detrás de una gran casa francesa de la moda como es Hermès, no deja de ser entretenido. Y de una firma de moda a una mujer que quizás también, entre otras cosas, fue un referente de imagen para las mujeres de Versalles y de París del siglo XVIII. María Antonia Josefa Juana de Habsburgo-Lorena, más conocida como María Antonieta de Austria, fue comprometida con Luis XVI cuando tan solo era una niña. Él fue un marido a quien nunca amó y con quien sobre todo se aburría soporíferamente. Y ella es considerada una de las mujeres más importantes de la historia de Francia. Y todo esto viene a colación para recomendaros la biografía de María Antonieta de Stefan Zweig. Aquí se junta el rigor histórico
con la capacidad de Stefan Zweig de presentarnos personajes en todas sus dimensiones. Por lo tanto, cuando leemos esta biografía nos da la sensación de que estamos conociendo a María Antonieta no ya como un personaje histórico, sino como una persona, como una mujer. Y lo que más me gustó cuando la leí hace unos años es que, a pesar de ser una biografía, tiene ese toque de novela, con muchos momentos emocionantes que hace que nos enganchemos y que disfrutemos más de la lectura. O por lo menos en mi caso así fue. Y nada más, hasta aquí el vídeo de hoy. ¿Quién me iba a decir que acabaría mezclando en un único vídeo, hablando de libros, misticismo, arte, lujo e historia? Pero bueno, así son los libros, así soy yo también como lector, que me gusta picar un poco de todo. Y como digo, estos son un tipo de libros que se salen un poco de mi tónica habitual de lectura, pero que también forman parte de mi dinámica lectora. Gracias si aún estáis por aquí, como siempre, por haberme acompañado durante estos minutos. Nos vemos ya en un próximo vídeo donde también hablaremos de libros. Hasta entonces, espero que disfrutéis de vuestras lecturas. Hasta luego.